Una mujer que parecía normal resultó ser la más peligrosa para uno de sus hijos. Donna Scrivo quitó todo obstáculo que se interponía en su camino, incluyendo a su familia, con tal de obtener lo que ella quería. 5 bolsas de plástico encontradas en un camino rural revelarían algo terrible. Si quieres conocer esta historia completa, te invito a ver el video. Donna Scrivo nació en Texas el 4 de febrero de 1954. Su padre trabajaba como guardia de seguridad en una prisión federal, ubicada en el condado de Kaufman, Texas. Su madre era maestra. Donna tenía 2 hermanos y siempre fue muy popular y querida por familiares y amigos. Ella vivía en una pequeña comunidad en Texas y la prisión era como el lugar donde casi todos trabajaban. Era la principal fuente de trabajo para los habitantes. Era una comunidad muy unida y todos se sentían como en familia, incluso si no lo eran. En la escuela secundaria, Donna era considerada muy bonita y popular, era animadora. Sus amigos la describían como alguien muy amable. Siempre quería ayudar a los demás. En cuanto a su personalidad, no había nada extraño, siempre se le veía feliz y de buen humor. Después de graduarse de la escuela secundaria, Donna no tenía muchas opciones de trabajo y su deseo era salir de esa pequeña ciudad donde vivía. Pero para conseguir eso, trabajó en la prisión donde su padre laboraba y en ese lugar conoció a un chico 3 años mayor que ella de nombre Daniel Scrivo. Daniel estaba cumpliendo una sentencia de 3 años por robo. Sin que pasara mucho tiempo, Daniel y Donna se enamoraron y una vez que él fue puesto en libertad, esto es en el año 1978 en Dallas, Texas, ambos se casaron. Después de unos meses, Donna renunció a su trabajo y se fue con Daniel a Michigan. Él había nacido en ese lugar y tenía más familia allí. Intentaron comenzar una vida estable para su matrimonio. Daniel inició un negocio de pintura, es decir, pintaba casas o lugares. Con el tiempo, este negocio prosperó. Ya teniendo cierta estabilidad económica, compraron una casa en un vecindario en los suburbios. Ese lugar era perfecto para formar su familia, así que Donna tuvo a su hijo Jason en 1978 y 3 años después le dio la bienvenida a su hijo Ramsey. Durante sus primeros años como madre, Donna se dedicó completamente a criar a sus hijos. Para todos, ella era una madre muy cariñosa y buena. Una vez que sus hijos iniciaron sus primeros años de escuela, Donna se inscribió en la escuela de enfermería. Ya graduada, comenzó a trabajar en diferentes hospitales locales. Aunque tenía un trabajo demandante, aún dedicaba tiempo a sus hijos y continuaba cuidándolos. Donna quería lo mejor para sus hijos, era muy estricta sobre todo en lo relacionado a su educación. Quería que sus hijos obtuvieran buenas notas, así que primero los envió a una escuela privada católica y después de asistir a clases también tenían tutores. Realmente parecía que Donna estaba comprometida con el futuro de sus hijos. Quería que terminaran su escuela secundaria para posteriormente ingresar a la universidad. Para Donna lo que la gente pensara era sumamente importante. Ella quería ser vista como una madre buena, responsable, cariñosa y que sus hijos eran unos niños concentrados en la escuela que obtenían buenas notas. Además quería que cada uno de sus hijos siguiera el plan que ella había hecho para sus vidas. Pero no todo salió como ella lo había planeado. Su hijo Jason, una vez que se graduó de la escuela secundaria, se mudó a Detroit para trabajar como bombero. Obviamente era una buena profesión, pero para Donna eso no es lo que había planeado para su hijo. Después de que Jason se fue de casa, aún quedaba su hijo menor Ramsey, el cual de cierta forma cumplió las expectativas de Donna. Una vez que Ramsey terminó la escuela secundaria en 1999 en St. Clair Shores, una comunidad suburbana al este de Detroit, Michigan, entró a la Universidad Estatal de Wayne para estudiar contabilidad. Después de terminar la universidad, comenzó a trabajar como contador en diferentes empresas. Para Donna, el logro de su hijo era muy satisfactorio. Su hijo tenía una carrera exitosa y ella estaba muy orgullosa de él. En 2011, Ramsey, con casi 30 años, salió de fiesta y lamentablemente sufrió un accidente al caerse hacia atrás y golpearse la cabeza.
Fue hospitalizado inmediatamente, pero una vez que fue dado de alta, Ramsey no fue el mismo. No podía concentrarse en lo que hacía ni terminar los proyectos que comenzaba. Su humor cambiaba rápidamente. La mayoría del tiempo se irritaba o enojaba con facilidad. Este comportamiento le provocó problemas en su trabajo. En el 2012, Ramsey renunciaría a su trabajo como contador porque un supervisor criticó su trabajo. Para su madre Donna, eso fue algo impactante. Ramsey no quería ser más un contador, sino que en el 2013 inició un negocio de mantenimiento de casas. Junto a su padre, también lo ayudaba en su negocio de pintura. En este punto, Ramsey, con ayuda de sus padres, compró una casa en la misma ciudad y se mudó a esta. Sin embargo, sus problemas mentales se fueron agravando. Ramsey fue diagnosticado con psicosis, depresión y con periodos incontrolables de ira. Tenía que tomar medicación para sentirse estable. Pensaba que la gente quería hacerle daño. Incluso llegó a pensar que en uno de sus dientes tenía implantado un micrófono. Definitivamente, después del accidente, él jamás fue el mismo. Mientras Ramsey lidiaba con su enfermedad, Donna fue invitada a una reunión con sus ex compañeros de la escuela secundaria en Texas, donde se encontró con un antiguo novio y los dos sintieron cierta conexión. Tanto es así que cuando Donna regresó a Michigan, los dos se mantuvieron en contacto enviándose mensajes de texto con regularidad. Ramsey era inestable. La única relación que lo hacía sentirse cómodo era la relación que tenía con su padre Daniel. Siempre lo apoyaba, pero en mayo del 2013, Daniel le enfermó gravemente del hígado. Tenía años que sufría de hepatitis C, debido al consumo de sustancias. Fue ingresado al hospital, pero ya no había nada que hacer por él. Así que después de unos días, le dijeron a Donna que era mejor que lo llevara a casa, a pasar sus últimos días. Donna era enfermera, así que ella estuvo a cargo de su cuidado. Le dieron morfina como parte de los cuidados paliativos y para evitar que él sufriera de mucho dolor. Desafortunadamente, solo 24 horas después de que Daniel fuera dado de alta, él falleció. Cuando el médico forense acudió a su casa para hacer el inventario de todos los medicamentos que le habían suministrado, faltaba un frasco de morfina, la cantidad suficiente para que una persona fallezca. Donna era la encargada de administrar todos los medicamentos de su esposo, y ella dijo que todo era un error, que muy probablemente su hijo Ramsey, quien tenía problemas mentales, había tomado ese frasco y se lo había llevado. En ese momento, Ramsey los escuchó hablar y explotó. Dijo que él pensaba que su madre Donna era la culpable de que su padre falleciera, que ella le había dado mucho medicamento. El esposo de Donna fue incinerado y su hijo Ramsey fue ingresado en un hospital local para una evaluación psicológica de emergencia. Un examen de toxicología demostró que Ramsey no tenía morfina en su sistema y se pensó que quizás no la había consumido y solo la había robado. Y pues al estar en evaluación psicológica y conociendo de antemano que tomaba medicamentos para sus problemas de psicosis, nadie le creyó y nadie investigó si Donna era la responsable de que Daniel falleciera tan rápidamente. Donna consideró que era importante ir a la corte y exponer el problema que tenía su hijo, su comportamiento explosivo. Donna le dijo a la corte que Ramsey era incapaz de cuidarse a sí mismo y que ella, al ser enfermera y su madre, era la mejor opción para cuidarlo. Así Ramsey quedó al cuidado de Donna. Según declaraciones del hermano de Ramsey, él consideraba que sí tenía problemas mentales, pero con sus medicamentos él estaba bien y no era necesario que alguien más lo cuidara. A la familia le preocupaba el hecho de que Donna y su hijo Ramsey tuvieran una relación complicada y extenuante. Donna tenía mal genio y trataba de controlar cada movimiento de Ramsey. A pesar de todo, después de que Daniel falleciera, Donna parecía estar lista para comenzar una nueva relación amorosa. Aún tenía contacto con su exnovio de secundaria y estaba pensando seriamente mudarse a Texas con él. Pero Ramsey se negaba, él no quería mudarse.
Para Donna, su hijo Ramsey se había convertido en un problema para su relación. Donna quería vender todas sus propiedades en Michigan y mudarse a Texas para vivir con su exnovio. Se cree que Donna estaba enamorada, pero ella siempre estaba preocupada por lo que pensaran de ella los demás. Así que consideró que no era correcto dejar a su hijo Ramsey, quien padecía problemas mentales. El 31 de julio del 2013, la casa de Donna estaba en llamas. Al lugar llegaron los bomberos y la policía. Donna le dijo a la policía que no había nadie en casa cuando el incendio inició. Sin embargo, los documentos del jefe de bomberos cuentan una historia diferente. No solo Donna estaba en casa, sino también su hijo Ramsey. De hecho, cuando inició el incendio, Ramsey estaba durmiendo en el sótano, a solo unos metros de donde comenzó el fuego. Pero ¿por qué Donna no mencionó eso? No se sabe. Increíblemente, Ramsey logró salir del incendio con vida, pero su estado no era el mejor. Se le veía confundido, no podía hablar bien. Pensaron que había consumido algo, y Donna dijo que efectivamente ella le daba su medicación debido a su situación mental, y que las pastillas que tomaba lo tranquilizaban. Cuando se intentó indagar en qué desató el incendio, se dieron cuenta que tenían un calentador de agua defectuoso. Así que todo pasó como un accidente y la casa quedó totalmente dañada. Donna y Ramsey se mudaron a la casa de Ramsey. Los problemas entre ellos continuaban. Donna insistía que era mejor irse a Texas, estaba preocupada por su relación con su exnovio de secundaria. Ramsey se negaba. Constantemente discutían por ese asunto. Donna quería internarlo en una institución psiquiátrica, pero tenía problemas financieros. Jason, el hermano de Ramsey, quien en ese momento vivía en Nueva Orleans, le dijo a Donna que lo mejor era que dejara a Ramsey tranquilo, que él podía cuidarse de sí mismo y ella debería mudarse a Texas si quería, pero Donna se negó a hacerlo. El 27 de enero del 2014, Donna reportó a la policía la desaparición de Ramsey. Dijo que había salido a dar un paseo y que nunca había regresado a casa, que ella había intentado comunicarse con él a través de teléfono, pero nunca contestó sus llamadas. También explicó que Ramsey tenía problemas mentales y lo mucho que le había afectado el fallecimiento de su padre, que era sumamente agresivo y que estaba preocupada porque hacía mucho frío y él no llevaba la ropa adecuada para ese clima. Los detectives del caso intentaron obtener los registros telefónicos de Ramsey, pero eso tardó unos 3 días. Cuando checaron los registros, había muchas llamadas de amigos y familiares de Ramsey, excepto de su madre. Eso era muy extraño, porque había dicho sentirse muy preocupada y haberlo llamado varias veces, pero no fue así. ¿Qué tipo de madre no llamaría al celular de su hijo si tiene días sin saber de él? Después de denunciar la desaparición de Ramsey, Donna no devolvió ninguna llamada a los detectives por algunos días. Pero el 30 de enero del 2014, mientras tanto, en un pequeño pueblo cerca de Detroit, un automovilista fue testigo de algo terrible. Vio una cabeza que salía rodando de una bolsa de basura tirada al costado de un camino rural en St. Clair Shores, Michigan. Inmediatamente informó a la policía y encontraron restos humanos cortados y dispersos en 5 bolsas de plástico negras a lo largo del camino. Además, en una bolsa de plástico también encontraron una sierra eléctrica. Las bolsas de plástico separadas unas de otras contenían partes de una pierna, costillas, muslos y una cabeza. El brazo derecho nunca fue encontrado. Esa noticia se dio a conocer rápidamente en televisión. Algo extraño es que Donna llamó al detective diciendo que había visto las noticias y que ella tenía el presentimiento que los restos encontrados en esas bolsas de plástico pertenecían a su hijo Ramsey. La detective dijo que no había ninguna conexión con su hijo, pero que investigaría. Cuando intentaron saber más acerca de las bolsas y entrevistando a testigos, un vecino informó haber visto a Donna Scrivo sacando varias bolsas de basura de su departamento, poco antes de que denunciara la desaparición de Ramsey. Otro testigo dijo que estaba conduciendo por la carretera y vio a una mujer tirando una bolsa de basura. Conducía un vehículo plateado
y la describió como una mujer de tez blanca con cabello castaño largo. La vio sacudir la bolsa y vio algo caer a la carretera. El testigo pensó que se trataba de los restos del cuerpo de un perro. Otro testigo afirmó ver el mismo vehículo plateado en el estacionamiento de una gasolinera. Entonces los investigadores obtuvieron las imágenes de la cámara de vigilancia de la gasolinera, donde había sido vista la mujer que conducía una camioneta plateada y que había arrojado bolsas al camino. Checando las imágenes, se dieron cuenta que la mujer que conducía esa camioneta plateada era nada más y nada menos que Donna Scrivo, en su Chevy Blazer 1995. En otras imágenes también se capturó a Donna comprando una sierra eléctrica. Después de ese descubrimiento, el FBI, a través de las huellas dactilares, identificaron los restos encontrados en bolsas que pertenecían a Ramsey Scrivo. La policía llamó a Donna para contarle de que habían encontrado los restos de Ramsey y le preguntaron si ella había estado en el lugar donde habían encontrado los restos. Ella dijo que no había estado allí desde hace muchos años. Entonces los detectives le mostraron fotos y videos de ella en una gasolinera, cerca del lugar de las bolsas negras, y ella solo dijo que no lo recordaba, que quizás estaba en esa gasolinera porque estaba buscando a su hijo. En sí lo negó todo. Los investigadores avanzaron en el caso y cuando entrevistaron a una de las vecinas de Donna, dijo haber escuchado ruidos de una sierra eléctrica en los días siguientes al 25 de enero. También dijo que percibió olores inusuales que provenían de la casa de Donna, un olor como a lejía o cloro. Otra vecina llamada Patricia dijo que vio a Donna Scrivo tratando de subir 3 bolsas negras de basura a su camioneta plateada. Luego, la policía obtuvo una orden para registrar la casa de Donna. Dentro de su casa, la policía encontró evidencia de que alguien había usado lejía o cloro para limpiar manchas de sangre en el lugar desde la bañera hasta el dormitorio de Ramsey y en la camioneta de Donna. También notaron un olor a quemado. Ya con todas las pruebas y las declaraciones de los testigos, más las imágenes de vigilancia, la policía arrestó a Donna por haber asesinado a Ramsey. Era increíble cómo su propia madre le había puesto fin a su hijo. En la autopsia se reveló que la causa de muerte fue asfixia, es decir, fue estrangulado. Posteriormente fue puesto en la bañera y las partes del cuerpo fueron cortadas con una sierra eléctrica. Para deshacerse de estas se usaron bolsas de plástico. Pensaban que la fuerza y el tamaño de Ramsey era mucho mayor que el de Donna de 61 años. Realmente no imaginaban cómo lo había logrado. Sin embargo, también encontraron restos de medicamentos en Ramsey, que lo habían dejado en coma antes de ser atacado. Eso explicaba cómo Donna lo había hecho. Ella lo había dejado inconsciente. Después de todas las pruebas, evidencias y testigos, Donna hizo una declaración poco creíble. Declaró que un hombre enmascarado fue el responsable. Le dijo a la corte que el hombre asesinó a Ramsey mientras ella solo observaba, porque la tenía amenazada y atada. Ella dijo que obedeció todo lo que el hombre enmascarado le decía que hiciera porque tenía miedo de que lastimara a su otro hijo, que durante 5 días ese hombre estuvo con ella y la controló. También declaró que no era la madre del año, que tenía sus problemas, pero que no haría algo así a su hijo. Nadie creyó la historia de Donna Scrivo, de que ese hombre enmascarado la hubiera estado controlando, porque cuando fue con los detectives y estos le dijeron que había encontrado los restos de su hijo, ¿por qué ella no denunció a ese hombre enmascarado con la policía? Realmente era una historia poco creíble e incoherente. El jurado deliberó en un corto tiempo, en solo 2 horas, que Donna era culpable. El 23 de junio del 2015 fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente Donna Scrivo está encarcelada en Michigan. Fue un caso en el que Donna era una mujer con una mente malvada. ¿Cuál fue el motivo real para terminar con su hijo? No se sabe. Quizás era un obstáculo más en su vida, para mudarse con su exnovio en Texas.
y pensó que la manera más fácil de deshacerse de él era asesinarlo en vez de dejarlo solo. Era una mujer muy preocupada por las apariencias. Viéndolo desde este punto, quizás en el momento del incendio de su casa, ella misma lo provocó como primer intento de eliminar a Ramsey, el cual no funcionó, y quizás ella misma suministró una dosis alta a su esposo de medicamentos. Hay varios puntos en este caso que no han sido resueltos. Sin embargo, no cabe duda que Donna Scrivo era una persona que se preocupaba solo de sí misma. No le importaba quitar cualquier obstáculo de su camino ni en la forma en que lo haría.